Muy bien, muy buenas noches. Vamos a continuar con este curso de introducción a la tercera orden de nuestra familia religiosa, con miras a la oficialización de aquellos que puedan hacerla este domingo 26 de noviembre del 2023. Vamos a encomendar esta reunión a la Santísima Virgen. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver deberes y derechos de los terciarios. La vez pasada hablamos de la pluralidad de las vocaciones y ahora vamos a ver solamente deberes y derechos de los terciarios. Va a ser corta esta reunión y la próxima, la última, vamos a ver algunos aspectos de la formación de los terciarios, ¿ya? Un poco de apostolado y la formación de los terciarios. Serían el quinto y sexto capítulo. Muy bien. Entonces, deberes y derechos. Se basa en el Código de Derecho Canónico para decir esto el directorio. O sea, el Código de Derecho Canónico es así como el Código Civil de un país, bueno, sí, pero de la Iglesia, ¿no? Para todo bautizado. Y entonces impone obligaciones y dicta normas y salvaguarda el bien de las almas de todos. Desde ahí el bautizado, el último bautizado, el más pequeñito, hasta el Santo Padre. Muy bien. Entonces son 4 aspectos. Primero, el anuncio de la salvación. Dice, los terciarios tienen la obligación general y gozan del derecho, obligación y derecho, ¿no? Deber y derecho, tanto personal como asociadamente, de trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres del mundo. Es lo que dice San Pablo, ¿no? Ay de mí si no evangelizare. Obligación que les apremia todavía más en aquellas circunstancias en las que solo a través de ellos pueden los hombres oír el Evangelio y conocer a Jesucristo. Ninguno de los miembros de esta tercera orden puede prescindir del sagrado deber del apostolado. Vamos a verlo después. Bueno, ay de mí si no evangelizare. Si es que uno tiene una cosa buena, la comparte. La tiene que compartir porque el bien es difusivo de sí mismo. Dice, el bien tiende a difundirse. Dice un principio filosófico. Y el bien más grande es Jesucristo, es Dios. Si tú lo tienes realmente en tu vida, es imposible que te lo guardes, ¿no? Si realmente estás convencido de eso, no vas a querer guardártelo solo para ti, sino que lo vas a compartir, lo vas a defender y vas a tratar de que todos lo conozcan y lo amen. Bueno, entonces esto es un deber, por lo que hemos dicho, porque tiene que ver con el amor a Dios y la esencia de la iglesia que es evangelizadora y la esencia de lo que es Jesucristo y Dios, que es bueno, sino también con un derecho, porque es meritorio, o sea, te sirve para el cielo el anunciar a Cristo. Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, ¿no? Así dice la Escritura. Entonces, estás tú siendo parte de ese plan divino de salvación de los hombres. Ujú. Por eso, ese es el apostolado, ¿no? El ser apóstol es llevar el mensaje de Cristo, anunciar la salvación, el querigma. El querigma es el primer anuncio. El decirle a alguien, le tocas la puerta y le dices, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sabes que Dios existe, es bueno, tiene un hijo que es Jesucristo, Él ha muerto por ti para salvarte de los pecados. ¿Quieres tú conocer a Jesucristo? Esto nos parece un poco protestante tal vez, ¿no? Pero lamentablemente es muy católico y solo que no lo hacemos tanto nosotros. No vamos de puerta en puerta anunciando el querigma, la salvación. El querigma es lo primero, el primer anuncio, sin explicar nada, simplemente presentar una verdad y decir, mira, existe esto, es Jesucristo, Dios, eso que estás buscando, esa felicidad que buscas es Jesús. Y después viene la catequesis, decirle quién es Jesús, por qué murió, todo esto, se llama didaje.
Y entonces esos serían los dos momentos clave, ¿no?, de la evangelización. Y muchas veces este primer anuncio se hace simplemente con la presencia, con estar, ¿no? Sin decir nada al principio, tal vez estando firme en tu fe y manifestándola es bastante. Por eso viene lo segundo, el testimonio de vida. También los laicos deben impregnar y perfeccionar el orden temporal con el espíritu evangélico y dar así testimonio de Cristo, gestionando las cosas temporales. Que esto es lo propio del laico, pues, ¿no? Como decíamos la otra vez, estar en el mundo, en las cosas temporales. No solo en las cosas consagradas a Dios, como la Santa Misa, ¿no?, dominical, o en algún momento, ¿no?, que tengas que ir a alguna función, un acto litúrgico, sino siempre ser tú católico e impregnar lo que tocas, como sal, como levadura, como luz, impregnarlo de Cristo. Entonces, eso es lo que dice, ¿no? Impregnar sería que todo lo que toques huela a Cristo, y perfeccionar es que lo vas elevando de nivel, ¿no? Le vas dando cosas que ese ambiente no tenía, criterios nuevos, con el espíritu evangélico. Y dar así testimonio de Cristo, gestionando las cosas temporales, sabiendo manejarlas, ¿no? O sea, ocupándote de lo temporal. Tu casa, tu familia, tus estudios, trabajo. Es esta una obligación fundamental. Es el apostolado entendido en un sentido más determinado, es decir, del testimonio de vida que tiene que dar todo laico en virtud del mandato, ir y enseñar. Entonces, el primer apostolado es testimoniar con tu vida a Cristo, o sea, ser consecuente con tu vida. No esperar a irte de misión o, o hacer una actividad muy especial en la parroquia, sino vivir con criterios evangélicos, cristianos, siempre. Siempre. Entonces, cuando hay un tema de conversación en tu mesa, en tu casa, dar el juicio católico, ¿no? Defender esa postura, esa verdad, de hecho. Y esto es en la familia. Entonces ahí viene lo tercero, la vida conyugal, que decíamos es el sacramento propio de los laicos, ¿no? Por supuesto que hay vocación también a consagrarse como laico, o sea, digamos una vida, entre comillas, de soltería, pero no es de soltería, sino sería de consagración. O sea, ya entraría en la otra vocación grande, ¿no?, que es la consagrada. Siendo laico, pero consagrado. Bueno, entonces, la vida conyugal. Quienes, según su propia vocación, viven en el estado conyugal, por medio de la vocación matrimonial, sacramento propio de los laicos, están obligados a usar de este medio para trabajar en la edificación del pueblo de Dios, ¿no? Uno no se casa para salir de viaje o para cumplir, sino para dar gloria a Dios, para llevar a los hijos a Dios. Y por haber transmitido la vida, deben ser responsables, educadores y, por tanto, educar cristianamente a sus hijos según la doctrina enseñada por la Iglesia. Para eso se han casado, pues, católicamente, ¿no? Si no, no se hubieran casado. Así los hubieran educado como paganos, normal. O sea, normal entre comillas, ¿no? O sea, si estás en un club, digamos, cumples las reglas del club. Si quieres ser católico, tienes que jugar siempre de católico. Y no ser un tránfuga, no ser un impostor, digamos, ¿no? Hay que ser consecuentes. Y entonces los papás tienen que educar cristianamente a sus hijos, educarlos para ir al cielo. Otro deber y derecho es la formación. Además, para poder vivir según la doctrina cristiana, proclamarla, defenderla cuando sea necesario, tiene el deber y el derecho de formarse cristianamente. Nadie da lo que no tiene, ¿no? Entonces, si tú tienes hijos, tienes nietos, sobrinos, o chiquitos, o jóvenes, ¿no? O incluso adultos, ¿no? Cuando uno va creciendo tiene oportunidad de ejercer esa maternidad o paternidad, ¿no? O el espíritu de enseñanza, mm, propio del bautizado, ¿no? ¿No? Con otras personas que no son físicamente, biológicamente suyos, digamos. Pero siempre hay alguien con quien tú puedes ejercer el apostolado, ¿sí? Sería eso. Entonces nadie da lo que no tiene. ¿Qué le vas a enseñar tú a alguien si no sabes nada? Entonces tienes que formarte, ¿no? Por eso es un deber y derecho
O sea, un deber, tienes que formarte, y derecho porque tienes que exigirlo. Si no, ¿qué cosa, de qué estamos hablando? Pues no, yo les estoy diciendo que tienen el deber de hacerlo, pero si no les doy formación, no les damos formación, ¿qué les vamos a exigir? Entonces, un profundo conocimiento de la doctrina católica, sobre todo de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Ahí podemos decir catecismo básico, ¿no? Básico catecismo. Y dentro de eso, qué cosa es la vida espiritual, cómo poder nosotros ir aumentando en santidad, disponiéndonos a recibir lo que Dios quiere darnos, siendo dóciles al Espíritu Santo, todo esto. Y además la doctrina social de la Iglesia, porque es la forma de llevar el Evangelio concretamente a la cultura del mundo, ¿no? Al ambiente de los laicos. A los miembros de tercer nivel de modo particular, y esto es a los oficializados, ¿no? A los que están oficializados, eh, y a todos los terciarios en general, o sea, a los amigos, simpatizantes o los que están conociendo, se les encomienda que lleven el anuncio de la salvación a sus familias y a su ambiente cotidiano. Esto es difícil, ¿no? Porque nadie es profeta en su tierra, en su propia tierra, en su propia familia. Y a su ambiente cotidiano, o sea, en el trabajo, en donde estás, siempre, ¿no? Mediante una práctica afectiva y efectiva del amor a Dios y al prójimo. Afectiva es del corazón, interna, el querer, ¿no? Que tu querer sea de Dios, sea para Dios. Y efectiva es que realmente no solo lo quieras, sino que lo hagas, lo pongas por obra, ¿no? Entonces no solamente el que dice Señor, Señor, sino el que cumple los mandamientos de Dios. Ese me ama, dice Jesús. Bueno, entonces, obras son amores y no buenas razones, ¿no? Dicen en España. Y entonces hay que amar a Dios, pero después, o sea, ir a misa, rezar, todo, pero después en tu casa tienes que ser consecuente, pues. La santidad es así, en el día a día. O sea, en el día de hoy, piensa cuántas veces te has acordado de Dios y has hecho las cosas por Dios. Y cuántas veces has pensado en ti nada más, ¿no? Como si Dios no existiera. Bueno, eso es, entonces, que sea efectivo ese amor a Dios en las obras. Bueno, a Dios y, por amor a Dios, al prójimo, ¿no? Dando un testimonio ejemplar de virtudes cristianas, de la vida familiar y de la sana educación de los hijos. Los que se constituyen en vida conyugal deben lograr que este vínculo sea un auténtico centro apostólico. O sea, que la casa sea una iglesia verdaderamente, una iglesia doméstica, un útero espiritual, dice Santo Tomás, una familia. Y entonces ahí enseñar lo básico, pues para que puedan sobrevivir y puedan ser santos, los hijos, los nietos, los sobrinos, todo. En esta tarea resalta el gran valor de aquel estado de vida santificado por un especial sacramento, a saber, la vida matrimonial y familiar. En ella, el apostolado de los laicos halla una ocasión de ejercicio y una escuela preclara si la religión cristiana penetra toda la organización de la vida y la transforma más cada día. O sea, qué hermoso sería, ¿no? Que traten de estar juntos, que la familia trate de estar junta. Y en la mesa, por ejemplo, los papás educan a los hijos. Les preguntan cómo están, los hijos les cuenten cómo están, ¿no? Se cuentan mutuamente las cosas y tratan de verlas a la luz del Evangelio. Eso sería excelente. Eso sería una educación en vivo y en directo, ¿no? Católica. Aquí los cónyuges tienen su propia vocación, el ser mutuamente y para sus hijos testigos de la fe y del amor de Cristo. La familia cristiana proclama en voz muy alta tanto las presentes virtudes del reino de Dios como la esperanza de la vida futura, ¿no? La del cielo, bienaventurada. Bueno, esto es un montón, ¿no? Testigos de la fe y del amor de Cristo. O sea que los papás piensen sobrenaturalmente y actúen sobrenaturalmente. Eso. Entonces, que cuando los niños o los jóvenes, ¿no? Bajen la mirada a las cosas terrenas, que los papás siempre estén ahí dispuestos a elevarlas, ¿no? Sea por el desánimo que puedan tener los chicos o
o por alguna otra cosa que haya pasado, ¿no? Y tienen la mirada de manera muy terrena, ¿no? Muy material, ¿no? Entonces ahí están los papás para elevarla, ¿no? Para elevar los ánimos, elevando la mirada y para dar los criterios, pues, para juzgar la realidad, ¿no? De tal manera que con su ejemplo y su testimonio argulla al mundo de pecado e ilumina a los que buscan la verdad. Finalmente, consideren siempre que tienen el sagrado deber de formarse cristianamente, conociendo, amando y proclamando la doctrina de la Iglesia, siguiendo el consejo de San Agustín. Si sois sabios, procurad ser más depósitos que canales. Esto es algo que se usa bastante en espiritualidad, ¿no? Es más o menos esto, que siempre tienes que tú llenarte para poder dar a los demás. Ahora, no quiere decir que tengas que esperar saber un montón, ¿no? O considerarte santo para recién empezar a hablar de Dios, sino que uno tiene que llenarse de amor, ¿no? Tratar de formarse lo mejor que pueda. Y, y entonces, dice San Bernardo, creo, ser como cálices que rebosan, ¿no? Dar de la sobreabundancia, de esa meditación que has hecho tú, de esa oración. Entonces, dar eso. Y algo que hay que cuidar es que a veces hay gente que cae en activismo apostólico, religiosos, laicos, y entonces da demasiado y se queda vacío, ¿no? O sea, es como no le queda nada para sí. Entonces, por ejemplo, no tiene tiempo para rezar, no medita cosas, y son entre él y Dios, ¿no? Entonces, eso es importante. Hay que hacer depósitos, ¿no? Que lo de Dios quede acá, en ti, y no canales o sea, me refiero a esto, ¿no? O se refiere a San Agustín, ¿no? Que te formes, pero que eso quede en ti, que vayas perfeccionándote, creciendo, planificándote. Y no que sea simplemente un canal por donde eso pase y no te quedó nada a ti, sino que lo diste todo. Sino que tú te llenes, ¿no? Del amor de Dios, de la intimidad con Él, de su doctrina, que siempre estés meditando acerca de algo de Dios. Y así poder tú, de la sobreabundancia, ser un cáliz que rebosa. Acá está. El canal deja correr el agua que recibe sin guardarse una sola gota, mientras que el depósito, por el contrario, se llena primeramente y después, sin vaciarse, vierte el sobrante de agua en los campos que fertiliza. Así, uno de los lemas dominicos que me gusta mucho, de los dominicos, ¿no? De Santo Domingo, es contemplata alis tradere. Así dice en latín, es alis tradere es llevar a los demás, contemplata es lo contemplado. Llevar a los demás lo contemplado. O sea, enseñar lo que antes has contemplado. O sea, primero contempla, o sea, estudia, reza, mira una verdad, contémplala, medítala, haz la tuya y después llévala a los demás. Eso es lo que dice. Es muy, muy bonito, ¿no? Entonces, bueno, eso sería lo que tienen que hacer los papás. Eso. Los papás tienen que meditar eso para poder dárselo a los hijos. Son los distintos movimientos los encargados en cuanto asociados de trabajar apostólicamente en forma directa sobre los puntos de inflexión de la cultura, dando testimonio de la eficacia del apostolado asociado, siendo un signo elocuente del carisma propio de cada asociación, constituyendo asociaciones dignas de llevar el nombre del Verbo encarnado, que sobresalgan en la práctica de las virtudes cristianas. Bueno, estos se refieren a los movimientos, a las agrupaciones asociadas, como acá en Arequipa, las voces del Verbo, el CEPROM, CIDEPROF, ¿no? Los que se encargan de la lucha por la provida, por los no nacidos, ¿no? De salvar a las mamás que quieren abortar. Después los que se encargan de estudiar la problemática familiar, los voces del Verbo, que serían los terciarios más jóvenes. Y dentro de eso hay una división más chiquita, ¿no? De los más chiquitos todavía. Las voces del Verbo juveniles, o como sea, le están diciendo, las voces del Verbo Kids. Bueno, pero la cosa es que todos estos grupos, los grupos de la parroquia también, las hermandades, todo lo que hay, ¿no? La Legión de María, todo debería trabajar, si son terciarios, ¿no? Y si están de algún modo asociados a nuestra familia religiosa, yendo
al fin específico que tenemos nosotros, que es evangelizar la cultura en los puntos de inflexión, o sea, en esos puntos en donde hay quiebres en la cultura, ¿no? Por decir, en el uso de la tecnología. ¿Cómo es que se puede usar bien de la tecnología? ¿No? Se usa tan mal y se usa siempre. Es muy fácil usarla mal, ¿no? Por los jóvenes, que los papás deberían estar en la, en la potestad, ¿no? En el conocimiento, en la experiencia, en la posición de poder decir algo adecuado, ¿no? Y demostrarlo con su ejemplo. Bueno, pero esto se refiere a las agrupaciones, a los movimientos, ¿no? Entonces, los movimientos, las agrupaciones, estos que he mencionado, tienen que manifestar la comunión y la unidad de la iglesia, de la que son un signo. O sea, son uno. Bueno, y acá dice lo mismo que hemos dicho antes, pero con relación a esos grupos más pequeños. Finalmente, los laicos consagrados, que son los que están en el primer nivel de la tercera orden, ¿no? Porque sería así, dentro de la tercera orden hay 3 niveles. El tercer nivel es el de los laicos que están cerca de la tercera orden, que quieren vivir según ese espíritu, pero que no tienen ninguna consagración especial, no tienen un voto. Dentro de ese tercer nivel hay algunos que están oficializados y otros que no, simplemente son adherentes, digamos, ¿no? Los oficializados son los que han dicho, firmando un papel sobre el altar, yo me comprometo a vivir así, como laico, con mi familia, con mi esposa, mi esposo, educando a mis hijos, lo que hemos leído ahora, ¿no? El segundo nivel son las agrupaciones, ¿no? Dentro de la tercera orden, las agrupaciones. Estos grupos, CIEPROF, Voces del Verbo, que han hecho un proceso también, han presentado estatutos para ser de la tercera orden, ¿sí? Pero, o sea, lo de abajo son personas individuales, lo del medio son agrupaciones, y lo de arriba, el primer nivel, son personas también individuales, pero con una consagración especial, un voto de castidad. Entonces, a esto se refiere. No deben olvidar que están obligados por sus votos a realizar actos apostólicos que manifiesten su peculiar consagración. De modo específico, deben consagrar el mundo con su oración, sacrificio y entrega. El mismo vínculo sagrado vivido en plenitud debe ser el mejor testimonio ante Dios y los hombres. Bueno, entonces, no es cualquier cosa, ¿no? Estar consagrado, hay que vivirlo bien, y que se manifieste. A veces no es tan difícil, a veces, manifestar en los laicos consagrados el, el deseo de vivir castamente, ¿sí? Lo más difícil es que manifiesten que han hecho el voto de castidad porque quieren dar todo su corazón a Dios, viviendo en el mundo, ¿no? Según esa vocación específica, todo lo que puedan de su corazón a Dios. Entonces, eso requiere, por un lado, guardar la castidad en cuanto al cuerpo, pero también a dedicarse a Dios. Entonces, en esta dedicación a Dios es en donde se les va a exigir más. O sea, en hacer un apostolado y comprometerte al apostolado en serio, no simplemente haber hecho un voto como quien va a hacer algo común, ¿no? No es común. Entonces, si es que son laicos consagrados, se debe manifestar, o sea, se debe notar que están consagrados a Dios, como los que vivían en el templo, ¿no? En el tiempo de Jesús. O sea, deberían estar ahí siempre, ¿no? Lo más que puedan, por supuesto, sin descuidar los otros ocupaciones que tienen, ¿no? Su familia, su trabajo. Pero debería notarse que están especialmente comprometidos, ¿no? Eso. Sacrificio y entrega, oración. Muy bien. Y bueno, esto es un texto que está más abajo. Nosotros hemos leído, perdón, sí, antes, ¿no? 397, esto está en el 369, un anexo que hay. Bueno, creo que por ahora está bien. Hemos visto estos 4 puntos, el evangelizar, el apostolado, que lo vamos a tocar más específicamente después, el testimonio de vida,
que debe dar, ¿no? Que ese es el principal apostolado, los laicos, y sobre todo el testimonio de vida ante la familia nuclear, ante la familia más universal, ¿no? Más amplia. Y para eso no solo basta con dar un testimonio de vida según criterios evangélicos, sino además formarse de tal manera que uno se llene de lo que quiere dar, ¿no? De Cristo y de su doctrina. Por eso hay que leer, hay que asistir a los cursos, hay que preguntar, pedir material, ¿no? Informarse de las cosas de actualidad, pero con una mirada objetiva, realista, católica, saber juzgar las cosas. Llegamos hasta acá. Yo les voy a compartir nuevamente este video para los que no hayan podido estar y también este texto que hemos leído, ¿ya? Para que ustedes lo puedan releer con un poco más de calma si quieren. Y entonces, bueno, quedamos así. Hasta la próxima, Dios mediante. El próximo miércoles sería la última sesión de esto para que ya se preparen para la consagración. Perdón, la oficialización, ¿no? Y la renovación, que va a ser también el 26 de noviembre. Bueno, yo les voy a estar escribiendo para que me den los nombres de quienes quieren renovar y de quienes van a oficializar. Recuerden que los que van a oficializar por primera vez tienen que haber hecho la consagración a la Virgen María, o la consagración a Jesús por María, ¿no? Según el método de San Luis de Montfort, que es el requisito, ¿no? Para poder ser terciario. Muy bien, les doy la bendición. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Bueno, Dios los bendiga. Muy buenas noches.